Suena muy atractivo estar en la aviación, ¿no? Glamoroso le llamo yo. El uniforme, los vuelos, el avión, el atractivo económico. Eso hace que en un momento determinado que no les permita verdaderamente darse cuenta que si es o no es su vocación. El único que entiende cómo vuelan los aviones es Dios, pero en los helicópteros ni Dios sabe cómo vuelan. Hoy en la actualidad hay más accidentes de helicópteros que de aviones. ¿Por qué hay tanto accidente de helicóptero, capitán? Es una aeronave inestable. El viento, la temperatura, las áreas montañosas, las extensiones marítimas, desérticas, todo eso lo afectan. Una aeronave peligrosa hasta cierto punto. Llegó el equipo ruso, ¿no? Volé el MI-2, MI-8 y MI-17. Fueron hechos para la guerra, ¿no? Sí, originalmente son diseñados con especificaciones militares. Los primeros arrestos para mí psicológicamente fueron impactantes, ¿no? Que te coartan tu libertad, ¿no? Dice que el medio militar es un fuero favorece. En México, el único código que contempla la pena de muerte es el Código de Justicia Militar. ¿Todavía se contempla? Sí, claro. Traición a la patria. ¿Se ha usado? Pero yo sí llevé acrobacia completa. Ya llega un momento en que logras vencer el miedo, ver qué está pasando y lo llegas a controlar el avión. Sí, había gente que se bajaba llorando. Muchos se bajaban, inclusive habían hecho sus necesidades o vuelto el estómago. Por Chiapas terminó. Estuve 4 meses en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Ausencias muy prolongadas. Luego con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional me aventaba jornadas de 2 meses en Veracruz o menos y 2 meses bien o más en Chiapas, en el área de conflicto. Pero yo he visto y he conocido gente que sufre mucho en el vuelo. Va a los vuelos muy estresado y son capitanes y todo, y cualquier movimientito ya están tensos, ya están espantados, ¿no? La aviación la puedes llevar a cabo y divertirte, es tu profesión. Si tienes que volar y vas sufriendo, bájate de él, porque va a llegar un momento en que te vas a bloquear o te vas a entrar en una situación de pánico extremo y no vas a poder resolver las cosas. La aviación no es un trabajo, es una aventura. ¿Listo, capitán? Buenos días. ¿Cómo está, mi capitán? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿puede presentársenos cuál es su nombre, de dónde es y cuál es su profesión? Sí, soy José de Jesús Durán García, originario de la Ciudad de México. Tengo 67 años y estudié para piloto naval, pero por las mismas circunstancias del medio militar, pues tuve que estudiar otras carreras, pero mi médula espinal es el piloto de aviación, pero principalmente el piloto de helicópteros. El piloto de helicópteros, excelente. Entonces vamos a empezar hablando de José Durán, si le parece, en la Ciudad Gracias. de México. ¿Usted es de qué parte de la Ciudad de México en específico? Ahí por Aragón, Ok. cerca del aeropuerto. Cerca del aeropuerto. O sea, siempre ha estado cerca de algún aeropuerto de alguna manera. Sí, de alguna manera ha sido el atractivo en mi vida. Cuando era usted un niño, ¿usted tenía noción de que sí quería estar en la aviación? Afirmativo, siempre por la cercanía del aeropuerto, Ok. fui atraído, magnetizado por la aviación. ¿Cómo era? ¿Cómo era usted de niño? ¿Era muy inquieto? ¿Era muy tranquilo? Sí, era muy inquieto. Entonces, como yo tenía las inquietudes de la aviación, en ese entonces, estamos hablando de 1960, mi mamá me llevaba a los campos de Balbuena. Era el campo militar. Posteriormente, de ahí, del campo de Balbuena atrás, construyeron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se estaban secando el antiguo lago de Texcoco. De hecho, todavía en actividad el Aeropuerto Internacional había agua y constantemente había que estarla drenando. Ok, entonces hasta hace no muchos años había todavía mucha agua y creo que todavía es un problema, ¿no? Porque se sigue hundiendo por lo mismo, ¿no? Sí, toda la Ciudad de México está en un lugar que fue el lago. Un lago. Claro, Capi. En su secundaria, ¿usted cómo era? Pues en la secundaria fue donde tuve la primera oportunidad de darme cuenta, ¿no? Porque pues la primaria fue una primaria normal, de gobierno, ¿no? No estoy hablando mal de que fuera una mala escuela, pero sí con carencias. Pero ya cuando entro a la secundaria, una secundaria más o menos, ahí llevé orientación vocacional. Y es cuando encuentro en los estudios, los exámenes, las entrevistas, que me orientan a estudiar aviación. Coincidió que me hacen el estudio, el análisis de qué quería yo estudiar y coincidió con aviación. Sí fue acertado. ¿En su familia había gente dentro del medio, Capi? Sí, ¿cómo no? Porque muchos tenemos una historia con la aviación de que pues nacimos en este medio de alguna otra manera. Otros llegaron a este medio por azares del destino o por accidente. En su caso, ¿cómo fue? ¿En su familia había ya alguien relacionado al medio? Sí, mi papá era técnico de electrónica, no terminó la carrera de ingeniería y se dedicaba a las comunicaciones. Y muchas cuestiones de comunicación eran con empresas mineras, con la Procuraduría General de la República, y ahí había mucha aviación. Y en el área donde trabajaba mi papá eran los hangares de la PGR, ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casualmente frente a la Marina. Qué coincidencia. Entonces
Siempre estuve cercano a la aviación. De hecho, a una minera, una vez allá por Monclova, me pidió que lo acompañara y lo llevaban en avión. Un Cessna 206 más o menos, que me acuerdo. Cuando tenía dinero la Proco, ¿no? y mi papá habla con el piloto y le dice, no, pues él quiere ser... Me sentó en el lado del copiloto y me hizo volar. Y me explicó y me dijo esto, aquello y el otro. Y fue mi primer contacto realmente con la aviación. De alguna manera siempre he estado en contacto con la aviación. Mi hermano, el mayor, es retirado de Mexicana. Uno de mis sobrinos vuela el 787. Ahorita uno de mis sobrinos que acaba de regresar de un vuelo, acabo de hablar con él hace unos minutos y me dice que ya está propuesto para el 737. Mi hermana que también vuela el Embraer 190. Y sobrinos que son sobrecargos de aviación. O sea, tiene mucha familia. Sí, estamos muy llenos de aviación. Desde el papá, los hermanos, los sobrinos. Sí. O sea, sí es una familia entonces que está muy metida. Pero en el ámbito militar, ¿solamente usted? Pues nada más yo, bueno, ahorita estoy pasando un gran momento. Mi hijo, el menor de todos, concursó para la Fuerza Aérea, pero no pasó. Yo lo acompañé y me dice, no pasé el examen médico. Tengo disminución en la agudeza visual en el ojo izquierdo. Pero me dice el doctor que vaya y que me hagan la queratormía radial y que si vengo contigo me da apto y sigo. No, le dije ya no, así no. Concursó en la Escuela Naval, no quedó. Yo no he intervenido en nada. No he ido, aún como soy militar retirado, no he ido a pedir apoyo. Y resulta que tampoco quedó en la Escuela Naval y concursó Fuerza Aérea, Naval y Colegio Militar y quedó en el Colegio Militar. Acaba de egresar el 1 de septiembre pasado, ya subteniente del Ejército. Ok, siguen las Fuerzas Armadas. Sí, de alguna manera tenemos nada más él y yo. Ok. Entonces, de familia, pues digamos, dentro del medio, es usted un joven, secundaria, llega usted a la preparatoria, en ese momento bachiller, ¿y cómo empieza su camino? ¿Es usted cómo era el bachiller? ¿Y hace el bachiller dentro de las Fuerzas Armadas o cómo es? Porque sé que hace años era distinto, que podías entrar, creo que hasta con la secundaria. Con la secundaria. Bueno, originalmente entraban con primaria, al colegio militar, a la escuela naval y a las escuelas militares con primaria. Imagínate cómo ha ido evolucionando. Hoy para entrar es preparatoria y a mí me tocó con preparatoria. Entonces... Pero estudié en el Instituto Politécnico Nacional, estudié ciencias físico-matemáticas y eso porque era la preparación, el paso para entrar a ingeniería en el Politécnico, estudiar el bachillerato en ciencias físico-matemáticas. Ok, entonces usted termina la prepa en un vocacional. Sí. En un vocacional. Del Politécnico. ¿En el Politécnico estudió usted la carrera? De técnico en electrónica. Técnico en electrónica, como su papá. Y electricidad, sí. Porque había esa opción también. Desarrollarme. Y efectivamente cuando terminé la preparatoria o el bachillerato, aquí le llaman preparatoria, bachillerato ya vocacional, me consiguió un trabajo mi papá y estuve trabajando para una empresa particular o una empresa privada de electrónica. Un tiempo en lo que transicioné de la vocacional a ESIME, Politécnico. A ESIME. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el Politécnico ahí? Yo llegué, 6 años estuve en el Politécnico Nacional. Hace un buen tiempo. Sí, dejé la carrera trunca para irme a la Escuela Naval. Con la idea de que voy a regresar, pero recordemos que las escuelas, yo no sé cómo le han hecho a algunos. Yo una vez que ingresé a ESIME, tenía 6 años para terminar la carrera. Si en 6 años no la terminaba, estaba out. No sé cómo sean en otras escuelas. Sé que hay gente que ha hecho carreras hasta en 14 años, ¿no? Sin comentarios, ya sabemos de por aquí. Y ya no pude regresar al Politécnico, pero todo eso fue un bagaje para mí que me ha dado los conocimientos y el éxito de alguna manera personal en la aviación. Nunca yo he tenido un incidente, ni un accidente, ni nada. Y he sorteado las situaciones difíciles bien. Creo que toda esa preparación al final nos ha ayudado a todos porque aunque usted está en una parte más técnica, si hubiera estado en una parte también a lo mejor más administrativa o una parte más operativa, todo eso va acumulándonos y va ayudándonos a tener un criterio más seguro en lo que hacemos. Porque pues no es lo mismo ser un piloto que pues ve, escucha y aprende a un piloto que dice que sabe todo, ¿no? No, definitivamente yo tengo mis conceptos y los defiendo. Hay gente muy capaz, con muchos conocimientos, con mucha experiencia académica. Pero en el caso particular de la aviación, de la odontología, de la cirugía y otras profesiones, hay que combinarlo con conocimientos, pero principalmente con experiencia. Claro. Si no tienes experiencia para sacar un diente, si no tienes experiencia para volar, así tengas los conocimientos, un cúmulo de conocimientos tremendo. Entonces es fundamental. Conocimientos, pero principalmente experiencia. Por eso se deriva, ¿cuántas horas tienes de vuelo? Y es lo que te da la categoría. Claro.
Claro. Porque ese es un reflejo de la experiencia. Y a veces es importante también la categoría del avión. O sea, si una categoría pequeña, mediana o grande. Pero todo el tiempo, aunque vueles por muy pequeño que sea, todos te dan experiencia. Porque muchos dicen, no, es que yo vuelo aviones grandes, yo vuelo y tú nada más pequeños. Ambos te dan mucha preparación, mucho raciocinio en qué hacer y qué no hacer. Porque no es lo mismo tener un equipo grande, y usted lo ha vivido con helicópteros grandes que con helicópteros pequeños. ¿Cuántas diferencias hay, no? O sea, pero bueno, hablaremos de eso más tarde. Entonces usted está en Politécnico y ¿por qué decide irse a la Marina sabiendo que tenía un camino ya pues en la parte civil como lo tenía con su padre? Y decide usted entrar a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Marina. Pues también todo se dio así en una forma imprevista. Fuimos a un restaurante y en el fondo del restaurante salió un amigo de mi papá, un amigo de la infancia. Ese señor tuvo la certeza o el acierto de que en aquel entonces, cuando era yo chamaquillo, todo era metálico. Las cubetas, las palanganas y todo. Y él no sé de dónde sacó todos esos conocimientos y empieza a fabricarlas en plástico. Mucha gente le auguró que no iba a tener éxito porque el plástico no tenía la resistencia que el metal, pero era más ligero y más económico y desplazó. Hoy es muy difícil y es muy cara una cubeta metálica. Claro. Y es muy fácil conseguir una cubeta de plástico. Y todo se volvió de plástico. Ok. Entonces él vivía un gran momento empresarial y vivía en satélite. Y ahí entre la plática, esto, aquello y el otro, nos platicó que su vecino era el almirante Cházaro Lara. El almirante Ricardo Cházaro Lara era el secretario de Marina. Y era su vecino y luego salían a platicar. Y él me dijo, chamaco, ¿qué estás estudiando? No, pues en el Politécnico, así. Me dijo el almirante que va a abrir la carrera de piloto. En unos días la abre la carrera. Y fue eso lo que me animó. Porque yo presenté examen en el CIAC y no lo pasé. No sé, no me preparé mucho. No me quiero, de alguna manera justificar. Pero me dijeron que era muy, muy elítico, muy especial entrar al sindicato de pilotos, al colegio de pilotos, a Mexicana de Aviación, y al CIAC, ¿no? Centro Internacional estudiaba gente de Centroamérica. Sí, era grandísimo. Y muy, era tan importante que, como usted lo dice, venía gente de todas las partes del país, del mundo. Sí. Entonces, yo me dice porque fui y dije, oiga, déjeme revisar mi examen. No, chamaco. ¿Traes la recomendación de un diputado o de un senador? No. ¿Eres hijo de piloto? No. Dice, no, aquí no la vas a hacer. Está muy, muy controlado el ingreso. Y ni modo. Era de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y era una escuela de lo mejor, ¿no? De ahí salieron los grandes pilotos que fundaron Mexicana, Aeroméxico, que aquel entonces era Aeronaves de México. Aeronaves, ¿cierto? Y había otras empresas que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero no eran las únicas, Mexicana y Aeroméxico. Sí. Aeromaya, había otras más. Sí, claro. Importantes. Y fue como así me decido porque estudiar ahí había varias escuelas, estaba la Escuela de Aviación México, había varias y era carísimo. Entonces mis papás me regalaron un carro que lo iba a convertir en taxi para que sacara las colegiaturas. Okay. Pero salió lo de la escuela naval. Dije, vámonos a la escuela naval. Y entra el mundo. Y dejé todo atrás. Politécnico, Sí. el taxi y familia, porque también se tenía. Sí, novia. Todo. Todo. Ok, ¿y qué edad tenía usted en ese momento? 20 años. 20 años. A sus 20 años decide y entra. ¿Cómo fue? Pues bueno, tenía el apoyo de la amistad que le hice con el secretario actual. Entra, pero usted entra como cualquiera. Sí, Aplicó, no. hizo Nunca he sido o he buscado de alguna manera brincarme los procesos. Okay. Nunca. Aunque quisiéramos pensar que no, porque México es así, ¿no? La mayoría de la gente vamos y aseguramos el ingreso o alguna comodidad mediante las relaciones que tenemos. En este caso yo ni las tenía, ni las busqué. Ok, entonces entra, aplica. ¿Y cómo fue el proceso, capitán? En ese momento, ¿cómo era el proceso? La verdad es que como yo ya tenía 20 años, para mí fue muy traumático el paso por la escuela naval. Ayer estaba viendo un thriller, está de moda, Heroico, donde pasan se los recomiendo, pasan escenas de lo que es la vida en el colegio militar. Pues la Marina es igual. E inclusive había diferencias, ¿no? A veces eran más salvajones en la Marina que en el colegio militar, ¿no? Porque como éramos menos, había era más puntual el tratamiento de potro, le decíamos, ¿no? Sí.
El proceso de la llegada de la novatada, que se acostumbra en muchos lugares, es normal. Sí, no solamente aquí, en todos partes. Exacto, ¿no? Una de las escuelas más violentas, una de las escuelas militares más violentas es la rusa. No van a preparar gente blandengue, ¿verdad? El japonés, los ingleses. No se puede mantener unas fuerzas armadas con blandenguez. Tiene que ser, desgraciadamente, ese proceso un tanto de deshumanización, un tanto de pues sin consideración para nada, ¿no? Estás entre la vida y la muerte, tú no tienes una decisión. El que es militar sabe que está jugándose el pellejo. ¿Pocas palabras? Sí. Sí, porque realmente a mí me lo han explicado así. Cuando te dan una orden, es acatarla. No puedes pensarla, es solo acatar. Porque es así. No es como en la vida civil, que puedes a lo mejor abrirte o darle la vuelta, pero aquí no. O ir al sindicato. O ir al sindicato, claro. Pero hoy en día, sí, las Fuerzas Armadas por algo son fuerzas castrenses, son duras. Lo entiendo. ¿Obedeces o obedeces? Y no hay de otra. Es una orden. Entonces, no. Oye, por favor, haz esto. Hazlo. No lo hago. Te llueven unas cuantas recomendaciones. Por lo menos el arresto. Por lo menos. Que es muy impactante. Mis primeros arrestos para mí psicológicamente fueron muy impactantes, ¿no? Sí, lo creo. Que te coartan tu libertad, ¿no? Que estás encerrado ahí. Ay, que a veces me comentaba el Jorge Rivera, bueno, hay un buen maestro. Sí, cómo no, Rivera Blas, que dice que una vez él, porque saliendo a una formación, se le manchó el pantalón blanco, imagínese. Y por esa manchita no sales, Franco. Y dice, sí, es impresionante el nivel de rigidez que hay ahí. No puedes ir sucio. Tienes que ir impecable. Y así es. Entonces, qué bueno. Entra, Capi. Pues pasa los exámenes que son, regresando al tema, es de salud, es médico, es de conocimientos generales. ¿Qué otros exámenes le hacían aparte? Psicológico, médico. De conocimientos era muy difícil, ¿eh? ¿A poco era muy complicado? Sí, como es un área de ingeniería en la escuela naval, te requerían ciencias físico-matemáticas. Y había un examen bastante riguroso. Fuerte. No lo pasaba cualquiera. O sea, la verdad es que la preparación que lleva el Politécnico, quiero pensar que les sirvió mucho ahí. Sí, exactamente. Por eso es que hago hincapié en que estudié ciencias físico-matemáticas, porque ese ha sido mi pasaporte. Okay. No, éramos 120, concursamos 120 y quedamos 18. Luego, más los exámenes médicos, quedamos 10. Egresamos 10 de la escuela naval. O sea, los que entraron salieron. No. Algunos les dieron la opción que no pasaron el examen de la vista. Era muy canijo. Ahí es donde tronaban a todos en el examen de la vista. El examen de la vista en los ámbitos militares de aviación es extremadamente riguroso. No puedes utilizar lentes intraoculares o pupilentes ni nada. ¿No? ¿Por qué? Porque el vuelo de aviación es más ¿cómo podemos decir? Más demandante, ¿no? Sí, claro. Gravedades, esto, aquello, el otro, que de alguna u otra manera afectan el organismo. Y si ya de por sí traes una persona que trae alguna deficiencia, sí, pues se le va a incrementar durante las maniobras, por ejemplo, acrobacia, ametrallamiento, bombardeo y otras maniobras más, ¿no? Que donde el factor de carga está constante. Sí, claro. Claro, y aparte es un gasto para las Fuerzas Armadas, porque usted que entra le dan todos los servicios médicos y tener a un elemento fuera de servicio, pues no es conveniente para ellos, ¿no? Y eso que en esa época, cuando usted ingresa, ¿había una escasez de pilotos como actualmente la hay? Sí, siempre la hubo. Siempre ha habido escasez de pilotos, aún inclusive que ahorita hay mucha demanda de aviación, quiero decir, muchos estudiantes, siempre va a haber la necesidad. La aviación es un constante crecimiento, pero terrible. De hecho, podemos analizar que, por ejemplo, cuando era yo chamaquillo, ¿quién volaba en avión? Los ricos. El pasaje era muy caro. Hoy, en la actualidad, ya está más accesible, ¿no? Empresas como Viva Aerobús y todo eso, de alguna manera han dado la oportunidad para que gente con ciertos recursos ya tenga la oportunidad de volar. Ahora, claro, con los niveles de inseguridad, prefiero, aunque gaste más, irme en un avión que irme por carretera. Claro, eso también ha sido otra Entonces, la aviación va a seguir creciendo. Sí. Más exponencialmente. Sí. Ahorita que estoy me gustó una materia que me asignaron. Diseño y evolución de las aeronaves o de la aviación. Claro. Interesante. Por ejemplo, no obstante de sus antecedentes, Boeing tiene un pedido de como de
1,300, 1,400 Boeing 737 para el futuro. 1,400 aviones. Y mucho piloto que se está retirando ya. Y ¿cómo se llama la empresa francesa? Airbus. Uh-huh. También tiene otra cantidad así. El 320 y el 737 son contrincantes asiduos, ¿no? Sí, sí. Y las empresas ahí es donde se están dando. Y ahorita también están entrando al juego los brasileños con Embraer. La compró, se volvió un consorcio de Boeing. De Boeing. Entonces los únicos que podríamos decir que les están haciendo fuerza son ahora que los chinos. Porque ni Hay que esperar, ¿eh? Todavía los chinos y los rusos ya fabricaron su avión comercial. Claro. Pero no lo han puesto todavía a prueba. O sea, fuera de sus países, porque ellos... ¿Cuándo es el momento? Muchas, no, pues que los vuelos de prueba. El momento en que un avión se pone a prueba es cuando ya empieza a dar el servicio. Es donde empiezan a surgir los pormenores, ¿no? Un avión comercial bien explotado, a veces se pasa 24 horas con los motores andando. Wow. De que llega, el que sigue. Llega y el que sigue. Sí. Y ahora están aumentando los vuelos de larga distancia, de hasta 16 horas de vuelo. O más. A ver qué tecnología, qué ciencia soporta ese ritmo y esas exigencias, Sí. más que la aviación. Sí, ahorita ha habido un crecimiento muy acelerado. Después de pandemia, más. O sea, ha habido una alta necesidad. Y usted lo ha dicho, cada vez las tecnologías van avanzando, haciéndolo un poquito más cómoda la aviación, porque pues a usted le tocó la época todavía de volar con NDVs, con antenas que no eran omnidireccionales. Entonces Sí. había que estar haciendo... Había que moverla. Tenías que andar haciendo cálculos pues, y volando, porque aparte de ir a volar y hacer cálculos, hoy en día ya todo te lo dan en papel y ya nada más lo ingresas. Digo, tienes que trabajar, claro que sí, pero ya es un poco más fácil que antes. Excelente, Capi. Pero bueno, regresando al tema donde usted ingresa, pasa. ¿Cómo es ese cambio de la vida civil a la vida dentro de la Marina? Porque usted tiene que trasladarse de la Ciudad de México a Veracruz, ¿no? Que es donde todos empiezan. ¿Cómo fue ahí, Capi? Sí, definitivamente es traumático, ¿no? Después de estar en casa y la comodidad, tenerse que levantar todos los días muy temprano, bañarse con agua fría, desayunar lo que te pongan y estar en un ritmo aceleradísimo de actividades, sobre todo militares, es traumático, es difícil la adaptación. Pero finalmente se me dio, porque también hubo momentos de debilidad en los que dije, no, esto no puede ser así, ¿no? Pero afortunadamente tuve la fortaleza de seguir, porque también cuando yo entro, hubo gente que hoy entramos a la escuela naval y a unas cuantas horas ya se quería ir, o unos cuantos días ya se quería ir, ¿no? Gente que no tuvo la fortaleza. Y ahí es donde tú te das cuenta tu fortaleza física, mental y emocional. Y soporte. Sí, porque pues, usted vivía en Ciudad de México con su familia, pues tiene un estilo de vida cómodo, podríamos llamarlo así. Sí. Y llegas aquí pues usted era de la Ciudad de México, está acostumbrado al frío, al fresco. Llega a Veracruz. Los mosquitos. Mosquitos, calor, nortes. Luego de eso vivir frente al mar, que la humedad aquí es muy fuerte. Levántate a las 5 de la mañana. Y como usted lo dijo, báñate con agua fría y come lo que hay. Nada, o sea, sí, es un cambio muy rotundo. ¿Usted tardó mucho en adaptarse a eso? Sí, porque yo entré con 20 años de edad. Uh-huh. No tardé mucho, sino me costó más trabajo. Sufre uno más. En cambio, uno cuando es muy joven y entras a las Fuerzas Armadas, de alguna manera hay un proceso todavía más fácil de adaptación. O sea, usted todavía entró dentro de los límites de edad, porque creo Sí. que ya no puedes más de los 21, ¿no? Ajá, sí, entré en los límites de edad. Así es. Ok, entra. Y a ver, ¿qué hace un cadete, correcto? ¿Qué hace un cadete en sus primeros días de clase? ¿O qué es lo que hace dentro de la Marina? Bueno, primero tienes que llevar un proceso de aprendizaje militar, ¿no? Ok. Como es marchar, firmes. En el medio militar también se corre de una manera. Ok. La obligación de hacer deporte todos los días. Ok. De bañarse, rasurarse, de vestirse bien, andar bien uniformado. Ese fue el proceso principal al inicio. Esa formalidad militar, Okay. que es el deporte, estar físicamente sano, presentable, educado, correcto, con ciertas posturas y ciertas conductas. Aparte de ellos, los conocimientos. Bueno, esa era, íbamos a clases y como una escuela normal,
Como de 8 de la mañana a las 13 horas. A la 1 de la Las tarde. materias, ¿no? Materias. Matemáticas, física. Y empiezan las materias militares como armamento, leyes y reglamentos, que es medular para vivir en el medio militar. Las cuestiones del armamento y las leyes que rigen, ¿no? Sí, sus códigos, porque es un código militar. Sí, claro, y todo eso, claro. O sea, es otro estilo de vida. Es otra vida Sí, ahí mucha dentro. gente que cree saber de leyes habla de los 3 fueros, ¿no? El fuero común, el fuero federal y el fuero militar. Y mucha gente sin estudios, sin conocimiento, dice que el medio militar es un fuero donde favorece. En México, el único código que contempla la pena de muerte es el Código de Justicia Militar. ¿Todavía se contempla? Sí, claro. Traición a la patria es un ejemplo de ello. Wow, eso sí, no, fíjese, no tenía conocimiento. Sí, ahí está en el Código de Justicia Militar, pena de muerte. ¿Se ha usado? ¿Se ha tenido que aplicar? No tengo la certeza. He escuchado que sí, pero no tengo la certeza. Ok. No, pues sí. Muy delicado ese tema. Y aparte, porque aparte tienen ustedes abogados específicamente dentro de ahí, tienen sus propios juzgados, por así decirlo, sus tribunales. O sea, eso es otra vida dentro. Es un México chiquito dentro, ¿no? De otro México, por así decirlo, ¿no? Sí. Increíble. Usted está ahí, entra, aprende. ¿Y cómo es el primer año? ¿El primer año es el más complicado? ¿El segundo año? No, cada uno de ellos tiene sus bemoles. Ok. Por ejemplo, puedo poner comparativamente. Mi primer reto fue adaptarme al medio militar en el primer año. El segundo año, empezar a formarme profesionalmente. Pero, por ejemplo, en el último año ya tenía novia, ya quería salir. Y también tiene sus bemoles, ¿no? Ya sientes que vas a salir, ya quieres libertad, ya quieres percibir un sueldo, tener tu independencia. Entonces, todo eso y cada una de las etapas del medio militar tiene sus bemoles. ¿Ustedes cuando están dentro reciben algún salario? Sí, claro, no es salario. Es una ayuda. Es una ayuda, ok. Sí. Sí, porque a mí me contaban gente en las Fuerzas Armadas que muchos entraban de jóvenes o de muy chavitos porque recibían un apoyo y ese apoyo, pues como ellos estaban dentro, no lo usaban realmente. Se lo transmitían a la familia, se lo pasaban porque pues había mucha gente de muchas necesidades. Y que eso era lo genial de estar dentro de las Fuerzas Armadas, de que de cierta manera pues ellos te acobijaban y tú podías apoyar a tu familia. Muchos escuché que así le hicieron para poder salir adelante porque no tenían más que esa opción para poder seguir estudiando y prepararse. O era irse a cosas malas o seguir en la calle, ¿no? Y pues eso era lo padre y creo que siempre es lo bonito de la Marina y del Ejército, que siempre han apoyado en esa parte. Esperemos y se siga haciendo porque ahorita quién sabe, ¿eh? ¿Usted qué cree, Capi? ¿Usted cree que la Marina sigue con esos ámbitos de seguir apoyando a la gente? Porque me decían algunos conocidos ahí tuyos, igual acá, que pues lo platicábamos previamente, podías entrar desde muy joven, desde la primaria, secundaria, hoy en día desde la prepa. ¿Usted cree que sería bueno que regresaran a esos ¿cómo se dice? Accesos para esos permisos para poder entrar desde con primaria y secundaria? No creo que la sociedad se ha ido degradando. Ok. Y va a ser muy difícil encontrar gente que haga ese sacrificio. Todos buscamos la comodidad. Hay mucha comodidad. Aún gente con extrema pobreza, pues tiene su celular, hace el esfuerzo, tiene su pantalla. Esas comodidades habría que renunciar a ellas y mucha gente no lo va a hacer. Claro. Entonces, todos los aparentes beneficios que hay en el medio militar están establecidos por la ley y están respaldados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Okay. La Secretaría de Marina es de las que tiene los presupuestos más bajos de todo el país. Y no obstante, cumple con sus funciones. Eso es interesante porque uno pensaría que pues tienen una buena cantidad de recursos y no. Precisamente que me pareció muy acertado, aunque no del todo, que convirtieron a Islas Marías en un centro turístico y se lo asignan para que lo administre Marina y de ahí hacerse de recursos. Como también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se lo asignaron a Marina y hacerse de recursos. El aeropuerto de Lázaro Cárdenas, si no estoy mal. Sí, de Lázaro Cárdenas, sí. Acabo de encontrarme un compañero que es el comandante del aeropuerto. Y todos esos beneficios
de alguna manera refuerzan la economía. Los puertos. Los puertos, mucha gente habla, pues yo no sé si se documenten, ¿no? Tenemos mucha facilidad de mucho acceso a través del internet, Wikipedia y todo eso, a conocer y tener muchos conocimientos sobre un tema. Pero hay mucha gente que habla sin prepararse. Claro. ¿No? Gente, por ejemplo, que las vemos en la televisión, qué sé yo, cualquier canal 40 o ADN 40 y todo eso, los veo que hablan muy bien, pero nunca han salido de su escritorio, nunca han abandonado sus escritorios. Toda su información es como Anabel Hernández o no sé cómo se llama. Es a través del internet. Ni conocen Culiacán, ni conocen Badiraguato, ni se meterían. Hablaremos de eso más tarde porque usted tiene mucha experiencia en esa parte de desconocer esa parte del país. Y la verdad es que vamos a ver cómo se pone más al rato. Cuando usted entra, Capi, ¿qué tal eran como usted como potro? ¿Cuántas lo trataban siendo potro? No, pues lo que tradicionalmente se sabe, ¿no? Hay un código en el cual no podemos con detalle entrar a ciertas cuestiones. Claro. Detallar el proceso de la novatada. Claro. Pero sí era difícil. Era difícil, no era... Sí, mucha gente por eso se fue. Okay. Mucha gente quedó muy traumada, muy lastimada, muy mal, ¿no? En ese juego está la vida y la muerte también. Sé que antes eran muy duros, pero que hoy en día con derechos humanos y ciertas cosas le bajaron el nivel a ciertas novatadas. ¿Es cierto, Capi? Sí. La novatada ahora es menos agresiva, aunque el thrill del heroico diga lo contrario. Quizás también tenemos ciertas características de personalidad y algunas cosas que a alguno le parece muy fuerte, a otro le parece normal. Entonces sí hay un poquito de excesos en la narración. Pero nosotros yo sobre todo que soy egresado, pues tenemos unos códigos, ¿no? De cuidar ciertos detalles que no podemos hablar, ¿no? Pero claro. De que era duro. De que había una novatada fuerte, lo había. ¿Hubo gente que usted conoció que no la contaba? Sí, claro que sí. Eso sí estaba pesado. Sí. Muy pesado. Sí. Muy bien, Capi. Y dentro, está usted en Antón Lizardo, correcto, ¿no? Ahí estuvo, ¿cuánto tiempo? Poco más, 4 años, 2 meses. 4 años, 2 meses. Usted, cuando termina toda su preparación dentro de la escuela, obviamente ya con derecho a salir franco, que es a salir los fines de semana, que creo que es lo que más buscan ustedes en ese momento. La libertad. La libertad, que es salir que los sábados. Bueno, ya cuando estaba en último año salía los sábados y domingos. Ah, ok. Y ya cuando egresé, pues ya empecé una rutina normal de tener como un empleado, como un trabajador, como una persona normal. En el caso de aviación entraba yo a las 7:30 y salía como a las 16 horas. Y ya podía empezar a hacer mi vida normal. También tuve que pasar un proceso de adaptación, de tener el tiempo libre, de tener que hacerme yo hora de comer, lavarme mi ropa y procurarme, buscarme un lugar donde vivir. Entonces también ese proceso también no es fácil, ¿no? Claro. Cuidar tus recursos económicos, que si nunca has administrado dinero, tienes que empezar a administrar, cuidar tu dinero, cuidar tu imagen, tu presentación, no irte a los excesos, planear una vida, hacer una familia. Eso es cierto. Antes yo me acuerdo cuando era niño que veías a los cadetes salir de francos y tenían que salir uniformados. Ah, sí, andábamos uniformados todo el tiempo. Y tenían que regresar bien uniformaditos. Sí es. Después, por ciertos temas, ustedes sabrán qué años, pues quitaron eso. Pero eso sí me acuerdo, que tenían que salir impecables y entrar impecables y nada tarde, porque si no se quedaban fuera y era un problemón. Eso ya, o sea, se acabó, ¿no? Por ciertos temas que más tarde hablaremos. Excelente, Capi. Termina usted y cómo llega a la aviación. Porque sabemos que usted estuvo preparándose temas militares, temas administrativos, temas operativos. Uh-huh. ¿Y cómo llega a la aviación? Porque sé que actualmente la escuela, la parte de aviación, entrenamiento de aviación, ya no está aquí en Veracruz. Antes estaba aquí la escuela. Se la llevaron a La Paz, correcto, ¿no? Pero en esos tiempos, ¿cómo era? ¿Termina usted el Antón Lizardo y qué pasa? Digamos que hacíamos un tronco común de 2 años. Ok. Y a los 2 años, uno ya escogía su carrera. Okay. Desde el inicio ya tenías tú seleccionado dónde ibas a ir. Pero en el caso particular de los pilotos había que someterlos de nuevo a exámenes médicos. Oh, ya. Y ahí es donde algunos compañeros no pasan. Aparte del ingreso, del examen de ingreso, después para pasar ya a la carrera, y donde se separaban los de cuerpo general, que son los que están en los barcos, los de infantería y los pilotos, venía de nuevo un examen médico fuerte. Y ahí es donde mucha gente también tronó.
Y ahí es donde empieza la selección de pilotos. Y también gente que no entró para piloto desde el inicio, ahí es donde se decide hacerse pilotos y pasan los exámenes médicos y ingresan a la carrera. Cuando paso eso fue en segundo año, el proceso de selección de pilotos. Y una vez ya que estábamos seleccionados, pasamos a tercer año y empiezan las materias de aerodinámica, control de tránsito aéreo, reglamentación aérea y todo lo que aeronaves y motores, y empiezan las materias. Ok. Y ahí es donde empezamos. Ok, ahí ustedes reciben entrenamiento para aeronaves de ala fija y rotativa al mismo tiempo o solamente de un tipo. No. Todos egresamos como pilotos de ala fija. Ok. Y después hacemos la carrera de helicópteros. Salen las convocatorias. Ah, ok. O sea, dentro sale la convocatoria. Sí. Muy bien. Entonces empieza. Y cuando hacen la transición a la fase de vuelo, ¿qué sucede? ¿Ustedes siguen viviendo en Antón Lizardo? Sí. Y van y vienen hasta las bajadas aquí en Veracruz. Sí. Ok. ¿Y cómo es? Porque sé que en el ámbito civil usted se ha dado cuenta que pues es mucho más tranquilo, ¿no? Ahí cómo era el procedimiento para empezar a volar. Porque me acuerdo, me contaba en paz descanse el buen Elvira, que hasta para cuando te hacían tu primer vuelo solo te daban un pequeño diploma y unas alitas y todo. Era un proceso un protocolo muy bonito. ¿Cómo era ahí, Capi? En la fase de Pues vuelo. son cosas de tradición, ¿no? De que se ha heredado a través de la historia de la aviación, ¿no? En todas las culturas aéreas está lo del vuelo solo, de festejar, la colocación de alas, una pequeña ceremonia, unas palabras. Eso es mundial, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de nosotros, pues había que pasar las materias, ¿no? Y nos encontramos con la novedad que la mínima calificación era 8. Okay. Creo que también aquí en Estudios Aeronáuticos de Veracruz es igual, ¿no? Sí, creo que sí. La mínima calificación es 8. Sí, entonces era demandante y estudiar. Y ya cuando pasamos todas las materias empieza el proceso. Nos llevan a las bajadas, nos llevaban todos los días. Más o menos como desde las 11 de la mañana salíamos de la Escuela Naval Antón Lizardo a las bajadas y regresábamos como a las 16 horas para incorporarnos a deportes, instrucción militar y todas las actividades de cadete. Era desgastante porque andabas... Claro que también era era confortable porque ese lapso, ese trayecto de Antón Lizardo a las bajadas, pues te relajabas. Sí. O de las bajadas a Antón Lizardo era un relax. Sí. Donde el solo hecho de salir de la escuela ya sentías un cambio de presión. Y llegabas a aviación y era un ambiente más relajado, ¿no? Uh-huh. Más llevadero. A ti te hagas más para acá, Capi, para que el micrófono lo capte. Sí. Sí, porque yo también ya me moví. Y lo entiendo. Sí, salir de ese ámbito y encontrarse con el aeropuerto era muy bonito. No lo puedo negar. Pero aún así, ¿ustedes no tenían chance de salir? No. O sea, no, pues llegaban al aeropuerto y no podían salir de la base. O sea, era completamente entregado. O sea, desde ese momento ya estabas completamente entregado. Sí, porque los instructores también eran militares egresados de la Escuela Naval, entonces seguían aplicando la misma doctrina. Cuando usted entró, usted dice que fue la primera generación de pilotos navales. Sí. Entonces, ¿de dónde eran sus instructores? De la misma personal de la Secretaría de Marina, oficiales egresados de la Escuela Naval, pilotos aviadores, hacían una selección. Okay. Y estaban designados para ser los instructores. Ok, de ahí mismo hicieron instructores. Y integraban la planta de docente y de instructores de vuelo de la Escuela de Aviación. Esa es otra. ¿Cómo eran los instructores en vuelo? Porque sabemos que, yo tuve instructores de la Marina y la verdad tienen un modo muy distinto al modo civil, sin duda. Pero ¿cómo eran sus instructores? Porque muchos han de decir, ¡ay! Pues es un cambio cultural, un choque generacional, de que ellos ya eran padres de familia, eran oficiales y todo, y tener que enseñarle a un chamaco a volar fue un golpe difícil, ¿no? Y que en algunos hubo una especie como de rechazo. Y entonces fue difícil luchar contra ese rechazo. ¿Por qué? Porque ellos egresaban de la Escuela Naval y ya de oficiales concursaban para hacer la carrera de piloto. Ya llegaban maduritos. Y nosotros llegamos ahí. No, pues sí fue una transición difícil. Un proceso de adaptación. Sí, un choque generacional muy fuerte. Wow.
¿Cuántas horas tenían que hacer ustedes para poder ya egresar como pilotos navales? No estaba tipificado por horas de vuelo, sino ok. más bien por las fases de vuelo. Ok, era por fases. Tenías que cumplir con las cuestiones académicas y con las cuestiones de vuelo, ¿no? Las diferentes fases que había, ¿no? Había fases muy difíciles en las cuales algunos compañeros tuvieron que irse, ¿no? Por ejemplo, una de las fases para mí de la más difícil fue el vuelo de formación. Ok. El vuelo de formación era muy demandante. Cuando van todos pegaditos. Sí, y riesgoso, ¿no? Y sientes la adrenalina. Otro muy impresionante es la acrobacia. La acrobacia después la quitaron porque hubo problemas y quitaron la acrobacia en las generaciones que bajaron atrás de la mía, pero yo sí llevé acrobacia completa y es muy impresionante. Ya llega un momento en que logras vencer el miedo. Sí, sí, sí. Logras autocontrolarte, ver qué está pasando, que la Tierra está pasando a alta velocidad, girando y todo eso. Ya sabes qué está pasando y lo llegas a controlar el avión, llegas a sentir hasta placer. Pero las primeras fases es muy impresionante. Voltear el avión de cabeza, tirarlo en barrena, todas esas cosas. Y el factor de riesgo, ¿no? Sí, el claro. saber que está en riesgo la vida. Y que había historiales o historias, ¿no? De por ahí de que no, pues a tal le pasó esto, ¿no? Que en una maniobra pasó esto y dice uno, también da temor. Sí, había gente que se bajaba llorando. Muchos se bajaban, inclusive habían hecho sus necesidades o vuelto el estómago. Sí. Pero yo creo que tenía mucho también que ver el instructor. Ok. Porque había gente como que se especializó en presionarnos. Sí. Ahí sí subían el calzo. Lastimarnos. Subir el calzo, ¿no? El famoso calzo, una tablita y pues ahí la llevaba, ¿no? Al ladito. Sí. Híjole, Sí, el vuelo fue un buen reto. Un buen reto. Una vez que terminaban ustedes su fase ya de vuelo, ¿qué pasaba con ustedes? ¿Qué pasaba ahora con el piloto naval? Porque pues ya estás apto para seguir volando. ¿Qué continuaba? Al egresar de la escuela naval, Uh-huh. pues sí, la preparación nunca ha terminado. Ok. La carrera de piloto nunca termina. No, Siempre hay eso es que estar estudiando, ¿no? Si vuelas una aeronave, la que sigue hay que estudiar y prepararse. Y por ejemplo, una cosa que también fue muy difícil fue el simulador de vuelo. Ah, ok. Porque era el Singer, Ok. ¿no? Y le llamaban en ese entonces Link, no era simulador. Y era NDB, radiales, y tú tenías que mover y que la antena y todas esas cosas. El vuelo de simulador era muy difícil, sobre todo la radionavegación. Sí. Muy difícil. No, ahorita está muy sencillo, ¿no? papita. Sí, ahorita Nada más clic. ¿De dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Se acabó. O puedes seleccionar un plan de vuelo de los que están ahí almacenados. Ya nada más y tú te haces. Sí. Ay, qué belleza, sí, qué fácil. Porque sí. Muy bien, Capi. Cuando egresa, termina. ¿Cuáles fueron las aeronaves que usted voló? Yeah. Bueno, la Marina tenía unos aviones que alguien acertadamente adquirió y eran unos aviones anfibios, el Albatros. Ah, sí, cómo no. Y amarizaba, acuatizaba y todo. No era fácil. No tenías control direccional, así que pudieras... El control era con cambio de potencia. Sí, con un motor. Porque en el mar o en el agua, no, con cómo lo diriges. Porque mucha gente creerá que en el mar algunas aeronaves, sí, las que son anfibias, puedes controlar algunas, sí, pero el Albatros sé que era un avión, no para cualquiera. Sí, entonces, por ejemplo, estás en el agua, quieres dar la vuelta a la izquierda, le tienes que meter más potencia al motor derecho y reducir la de la izquierda para que haga esto. Entonces te vas habilitando, te vas sensibilizando a todos esos movimientos, ¿no? Y no traes frenos. No tienes freno, no tienes forma de pararlo. Cortas y tienes el momento de meter un poquito de reversible para frenarlo. Lo sacas de reversible para que no se paren los motores y así. Entonces era demandante, muy demandante. Wow. Pareciera que no, pero sí. Entonces voló el Albatros. ¿Qué otros equipos voló? Pues lo básico, ¿no? El Cessna 150, 152, el Bonanza F-33C, que era acrobático. Era acrobático, claro. El Baron B-55, el King Air, el Cessna Business Liner 402, 421, el Aviocar. El Aviocar. Hasta ahí me quedé.
Hasta ahí. Porque llegaron los helicópteros rusos Y esa es y otra historia. dijeron, no, a ver, ¿quiénes son el...? Yo volaba a la fija. ¿Quiénes son helicópteristas? Órale. Y nos mandaron a Chiapas. Entonces, a ver, ¿y cómo fue esa transición de estar volando aviones y a ver, venga, ahora va a ser helicópterista? ¿Cómo fue? Pues un poco traumática, ¿no? Yo en ese entonces estaba yo con mi licencia de piloto. Mi hermano estaba bien en Mexicana y había el plan de que pidiera mi retiro de la Marina y irme a volar a Mexicana. Afortunadamente no se dio. Ok. No me dieron el retiro porque decían que me faltaba tiempo de... Cuando tú entras, firmas un contrato Sí. donde te comprometes a dar tantos años de servicio para compensar la inversión que hubo en ti. Y no los completé y me lo negaron. Ok. Entonces de repente abandoné todo el proyecto para irme a una línea aérea. Abandoné todo el proyecto y me tuve que adaptar y no fue fácil. Y sobre todo que las ausencias en el helicóptero eran muy prolongadas, ¿no? Me tocó una época que pegó el Mitch, que pegó en el Atlántico y cruzó hasta el Pacífico. Ahí por Chiapas terminó. Estuve 4 meses en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Ausencias muy prolongadas. Wow. Luego con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional me aventaba jornadas de 2 meses en Veracruz o menos y 2 meses bien o más en Chiapas, en el área de conflicto. Y no estaban en aeropuertos. No. Al principio llegamos así A la sierra, a la selva. Sí. Y ahí estaban encerrados hasta que... No, pues había riesgo de que te dispararan o que te agredieran. No. Ahora sí que helicópteristas también no es fácil porque mucha gente va a decir, esos Hubo amigos. muchos accidentes. Mucha gente ahí perdió la vida. Sí. De muchas formas, ¿no? Porque me acuerdo también un joven que lo mandan a traer leña y lo pica una víbora. Y las víboras en Chiapas está infestado de víboras muy venenosas. O sea, no solamente era el riesgo de No. la gente, sino había de los animales y de la fauna y flora, todo en general. Sí. O sea, no, porque muchos han de creer que solamente el piloto vuela. No. Y no, eres también un marino. O sea, también Sí, nos quedábamos en la selva. Se oían los monos y se oía... Y andaban armados porque también Sí, tenían ¿no? que andar por los otros, ¿no? No, y andaban los del Ejército Zapatista y... Eran bravos, ¿no? De momento, después le bajaron. ¿Cuántos meses estuvo ahí, capitán? Yo estuve años. Como unos 6 años estuve ahí. Caray, sí estuvo un rato. Entonces, iba y venía desde Veracruz. Sí, porque aquí estaba el centro de mantenimiento. Entonces, los mantenimientos periódicos, los servicios y esto. Y era una liviane. Me voy a servicio. Y era venir a Veracruz a estar un relax. Siempre el piloto y el mecánico eran los afortunados porque se podían salir, ¿no? Sí. Eso es lo bonito de lo que todos me decían. Me decía también Jorge, que decía, no, cuando vámonos a lavar compresores, vámonos. Sí. Vámonos a Veracruz. Sí. O cuando andaban en el barco también. Sí. Porque esa es otra vida. Una cosa es estar en tierra, pero ustedes son marinos y también andan en la mar. Era más llevadero estar a bordo porque tenías tu camarote, garantizado tu alimentación, te podías bañar, cosa que cuando llegamos a Chiapas no había agua, no había baños en la selva, como cayera. Yo me iba al río Ajá. y medio me lavaba y me secaba con un paliacate que traía yo siempre como helicópterista. Uh-huh. Con el paliacate me secaba, lo ponía ahí en el helicóptero y se secaba. Y a la que sigue, la rasurada ahí rápida. O sea, si era un estilo de vida Sí, tipo sí. película, ¿no? Sí, te acostumbras, ¿eh? Llega un momento en que ya le agarraste la onda y puedes aventarte años así. Wow. Muy bien, capitán. Entonces, en su transición de ala fija a ala rotativa, ¿qué equipos usted voló en rotativa? Pues tuve la oportunidad de volar el Bell 47. Uf. Muy viejito. Una burbuja. Sí, una burbuja. Era un reto porque los controles eran hidráulicos. Sí. El helicóptero de por sí es difícil de controlar y luego con controles hidráulicos estaba bien difícil. No tenías gobernador. Entonces, cuando levantabas potencia, bajaban las revoluciones, tú tenías que acelerar. Como una moto. Ajá. Cuando quitabas potencia, se sobrerevolucionaba y tú tenías que quitar o meter. Entonces, era un juego bastante complejo. Un reto muy fuerte volar esos helicópteros, el Bell 47 y el Healer. El Healer, que era más grande. Sí, pero el Healer era más noble. Como todo era mecánico, inclusive el sistema era por poleas, entonces tenía más retraso en responder. Entonces no era como el hidráulico que respondía muy rápido, muy nervioso, ¿no? Sí. Y entonces te daba chance
Igual, el motor era más maniobrable. Y también te das unas quemadas, porque como era transparente, ¿qué tal era la quemada? No, sí, siempre expuesto al sol. Los dos tenían burbuja, siempre expuesto al sol. Es una de las desventajas de ser helicópterista. Estás muy expuesto al sol. Sí. Pues uno de ellos, Silly. Jesús Silly, él hasta creo que le afectó la piel de tanto que se vuela con el sol. Por lo mismo, me contó una vez que ese es el problema de ser a veces helicópterista, que por eso hay que volar con manga larga. Es una recomendación. Y sí, aprendí que a la mala, que sí, porque si te llevas unas quemadas sabrosas. Sí. Sí, sí, estás muy expuesto al sol. Entonces, el Bell 47, el Hilder, ¿qué otras máquinas usted voló ahí dentro? Ya cuando salí de la escuela de aviación, me mandaron al escuadrón de búsqueda y salvamento. El primer escuadrón que hubo en México así bien formado de búsqueda y salvamento. ¿Es como la Guardia Costera? Algo parecido. Algo parecido, ok. Y ahí volamos, había un helicóptero que había donado o que había cedido la Comisión Federal. Ok. Era el Alouette 2. Francés. Antes Airbus, antes de ser Airbus, era aeroespacial. Uh-huh. Y ahora se convirtió en Airbus. Y los helicópteros eran de fabricación francesa. Y era el Alouette 2 y el Alouette 3. Ok. Eran ya de turbina. Ok. Ya demandaba más vuelo, más conocimientos. Incluso esos fueron antes que el Lama, ¿no? Es en esa época, el Lama. Okay. El Lama era el civil y el Alouette era el militar o naval. El naval. Así que incluso ese helicóptero, si no estoy mal, tiene el récord de haber volado a la altitud más 30,000 pies en un experimento. Sí. Porque eso se distingue en los franceses de tener turbinas muy potentes. Sí. Hasta Su o Arrius, ya ni me acuerdo cómo. Sí. Creo que sí era. Sí, tienen turbinas muy potentes. Muy bien. Entonces, ¿y qué otros helicópteros también voló? Después de ahí, me mandaron a la escuela de aviación de instructor y tuve la oportunidad de volar el MD-500. Una maravilla de helicóptero. Un moscote, ¿no? Con unas patotas. Sí, en ese entonces era de McDonnell Douglas. Uh-huh. Y después ya cambió a otra empresa. Perdón, corrigiendo. Era de Hughes Corporation. De Hughes, cierto. Hughes Corporation y después ya lo absorbió McDonnell Douglas. Y era el MD, por eso era el MD-500, MD-409. Muy brioso, ¿no? Mucha potencia, un helicópterazo. Sí, pero sensible, porque aquí dos pilotos que lo han volado, que me han contado, es muy brioso. Es un helicóptero para cualquiera. Pero es muy usado en las líneas de alta tensión, porque como tiene las patas largas, por eso lo ocupan. Y en la cacería. Y en la cacería también, sí me ha tocado. Para ir en el norte. Y en otras zonas que para qué. No demos detalles. ¿Qué otra máquina le tocó también, Capi, aparte de ellos? Y después de ahí, pues, llegó el equipo ruso, ¿no? Chulada. Y volé el MI-2, MI-8 y MI-17. Que muchos dicen, ay, qué helicópteros tan grandes. Y son una chulada, ¿verdad? Ahí están, todavía. Fueron hechos para la guerra, ¿no? Sí, originalmente son diseñados con categoría o ¿cómo se le dice? Especificaciones militares. Y ahí viene algo muy importante, muy padre en su vida. Algunas me lo contó, que ustedes lo mandaron a Rusia para eso. ¿Cómo es ser un marino, piloto marino del naval, y que te manden a la capacitación a Rusia, donde, pues, para empezar, hablamos el mismo idioma? Y dos, es un equipo que uno está acostumbrado a volar a lo mejor aeronaves americanas o europeas, pero llegas y la rusa, donde, pues, para empezar, los indicadores no vienen ni en español ni en inglés, vienen en ruso. Ellos usan otro tipo, ellos usan el sistema métrico internacional. Decimal. Sí, ya no usan pies, no usan millas. ¿Cómo fue esa transición, capitán? Muy difícil readaptarse. Otra distribución de instrumentos, también. No el tradicional six-pack con que uno aprende a volar aquí en este lado. Fui a Rusia, pero el entrenamiento me lo dieron aquí en Veracruz. Aquí, que vinieron muchos rusos y que muchos se quedaron. Sí. Viven ahí en Boca del Río. Sí. No los he vuelto a ver, pero algunas me los encontré. Porque incluso esos helicópteros los vinieron a dejar en aviones Antonov. Si no Así es, sí. Que Veracruz ha sido de los pocos aeropuertos que ha podido recibir todo ese tipo de equipos. Sí, así es. Llega. ¿Y cómo fue esa transición, Cabe? Cuéntanos a ver si... Pues primero se manejó con mucha confidencialidad, ¿no? Claro. Ahí de momento pues hubo rechazo porque los helicópteros se veían viejos. No se veían los helicópteros que tradicionalmente un helicóptero representa, ¿no? En las películas y todo un aparato, un carro de carreras, ¿no? Sí. Un auto espectacular, ¿no? En helicópteros.
Y llegan los rusos que con aspecto así de avejentados, el color, el aspecto y todo eso. Entonces mucha gente no los vio con buenos ojos. Uh-huh. Pero una vez que ya los armaron y empezamos a volar, no, hombre. Helicópterazo, mucha potencia, mucha maniobrabilidad, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que pues, tiene mucha publicidad el lado norteamericano. Y el lado ruso no le hacen publicidad, pero su equipo es muy bueno. Me contaba, en paz descanse el buen Elvira, que los hacían a esos helicópteros de manera que con equipos de autos o de barcos podías ponérselos el helicóptero o de avión, también los podías usar. Y que con muy pocas herramientas podías armarlos y desarmarlos, que eran muy, muy prácticos en su operación. La desventaja, dicen que del ruso, es que cómo consumían combustible. Usted me contó una vez que ese es un tema de las aeronaves rusas, ¿no? Que consumen mucho combustible, pero pues también se les exige mucho, ¿no? Sí, el Mi-17 consumía 800 litros por hora. 800 litros. Pues, ¿cuánto peso traían? Básico vacío, perdón, el máximo peso eran como 13 toneladas, pero a veces las excedías. Sobre todo cuando hacías extinción de incendios. Claro. Lo traías arriba de los límites. O sea, hasta se veía la conicidad, uh-huh. Como las palas se hacían. Se levantan. Sí. Casi te aplaudían, ¿no? Y eso es algo muy interesante, haciendo un pequeño paréntesis. El helicóptero, muchos dicen, y bueno, el avión pues nos lleva de un punto A a un punto B de manera rápida, expedita, nomás y cómodo, ¿no? Para poder regresar a tu propia casa. Pero el helicóptero, ¿cuáles son sus funciones? Pues bueno, me gustaría que me lo explicara un piloto de helicópteros. ¿Cuáles son todas las cosas que puedes hacer con un helicóptero? Uno de ellos, dijo ahorita, la extinción de incendios. ¿Cuáles otras, capitán, podría hacer? Pues yo creo que ahorita tiene mucho auge la seguridad pública, ¿no? Los helicópteros aplicados en la seguridad pública. Los helicópteros aplicados en la ambulancia. Ambulancia también es otra. No, también está una parte medular que es la minería, que casi nadie sabe. En un campo minero no puedes tener una pista. Claro. Y las ventajas del helicóptero es que puede volar de un lugar no preparado a un lugar no preparado. Y eso lo hace muy versátil, ¿no? Y útil. Pero en México no sé por qué la minería no ha tenido... Me imagino que es para cuidar que no los vayan a robar, a asaltar. Porque, por ejemplo, allá cuando estuve en Puerto Peñasco, las minas son de oro. Okay. Y sacan toneladas de oro, ¿no? Entonces, un momento determinado también puede ser un atractivo para otro tipo de organizaciones, ¿no? Claro. Aparte de ello, ¿qué otras actividades podías hacer? La detección de material radioactivo. O sea, los mineros traen un helicóptero que trae un sensor de que detecta el material. Y es como van detectando las minas. Allá en Sonora. Wow. Por allá. Eso nadie lo sabe. O sea, son cosas muy específicas. Sí. También, ¿ustedes también apoyaban en las líneas de alta tensión? No, ¿verdad? Nosotros no, pero Comisión Federal, que fue la primera en utilizar helicópteros. Los primeros helicópteros que utilizó Comisión Federal era para levantar las torres. Ah, ok. Las armaban en tierra, llegaba el helicóptero, lo enganchaba y la levantaba y las colocaban. Okay. Ya las... Búsqueda y rescate, que será donde usted también empezó. Sí. Pero ya eso ya estaba establecido en México, ¿no? Okay. Cosas nuevas fue extinción de incendios, el vuelo de ambulancia, el rescate en la montaña, el casos y zonas de desastre también, cuando empiezan a ver los grandes desastres y que se ve la versatilidad del helicóptero, el apoyo, el rescate de situaciones difíciles. También es otro ámbito. O sea, es muy versátil, es una nave muy versátil, pero mucha gente le tiene miedo. Porque es una aeronave peligrosa. Si nos ponemos a ver desde los puntos de vista aerodinámicos, es una aeronave inestable. ¿Por qué es una aeronave inestable, capitán? Porque el tipo de aerodinámica con que se vuela es una aeronave que ese es su principio, la inestabilidad para generar todo el vuelo. Por eso constantemente hay que estarla corrigiendo. Sí que te exige pilotaje. Ahí sí te exige mucho pilotaje. Entonces, cualquier cambio de potencia, tú lo sabes. Hay cambio de dirección, ¿no? Mientras que en el avión no es tan marcado. Sí que cuando cortas potencia, baja la nariz y se va ligeramente a la izquierda o a la derecha también, dependiendo dónde estén ubicados los motores y si es de hélice o es de turbina. Claro.
Pero en el helicóptero es bien palpable, ¿no? Cualquier cambio, cualquier desequilibrio del helicóptero hay que volverlo a... Entonces constantemente estás haciendo correcciones. Eso se llama inestabilidad. Dicen por ahí una frase que escuché. Le preguntan cómo... Creo que en Estados Unidos escuché esa frase. Dice más o menos así. Dios, el único que entiende cómo vuelan los aviones es Dios. Pero en los helicópteros ni Dios sabe cómo vuelan. O sea, y es cierto. O sea, hay muchas fuerzas, porque todo es cíclico en ese tipo de naves. Sí, hoy en la actualidad hay más accidentes de helicópteros que de aviones. Buen tema. ¿Por qué hay tanto accidente de helicóptero, capitán? Una de las cuestiones que hay muchos accidentes de helicópteros es que, como ya lo dijimos, es una aeronave inestable. El viento, la temperatura, las áreas montañosas, las extensiones marítimas, desérticas o de hielo, todo eso lo afectan. Entonces, hay que estar constantemente volando. Porque, por ejemplo, el avión, una vez que ya lo nivelas y lo compensas, hasta lo puedes soltar. Sí. Y se va solito. Cosa que no sucede con el helicóptero, ¿no? No. Entonces, todo eso lo hace una aeronave peligrosa hasta cierto punto. Y aparte cansada, porque muchas veces, por ejemplo, en el MI traes, pues, servos, trae muchas cosas que te lo hacen un poco más fácil el vuelo. Pero usted tuvo la oportunidad de volar aeronaves más pequeñas y que todo el tiempo tienes que estar ahí bien prensado porque tantito te atontas y te está cargando la misma máquina. Sí, hoy hasta las aeronaves más pequeñas como el Robinson ya traen un estabilizador de vuelo. Sí. Entonces ya el vuelo se vuelve más tranquilo. Más cómodo, ¿no? Sí. Sí, pero a mí me tocó volar helicópteros todavía que no traían todo eso. No traían ni el hidráulica todavía con trim. O sea, sí. A vieja escuela. Y cuando te funcionaba y cuando no, quítaselo. No, sí. Y sí, el Robinson siendo tan chiquito, quítale el hidráulico y está difícil volarlo. La verdad es que sí, no lo puedo negar. Muy bien, Capi. Entonces, toda la versatilidad de esta máquina, que se lo debemos a Igor Sikorsky. Él fue de los rusos, aparte. ¿Y cómo es que sucede que el capitán José Durán, pues, termina su entrenamiento aquí con helicópteros rusos? Usted fue instructor también de helicópteros. ¿Qué pasa cuando lo mandan a Rusia? Esa parte siempre me ha causado mucho interés. ¿Cómo es empezar a volar? Porque usted había hablado con gente aquí en América. ¿Y cómo es ir a volar con gente, pues, del otro lado del mundo? Tuve problemas, ¿sí? Uh-huh. Porque todos ellos son pilotos de prueba. Ah, caray. Instructores, pilotos, gente con un nivel de aviación. Y con yo los noté medio salvajones, no en el aspecto de que fueran ignorantes, sino en constante riesgo, hacían maniobras. Aún en el MI-17 hacían maniobras pronunciadas. Y yo les dije que no tiene caso, pero ellos se someten llegan a esos extremos precisamente para eso, para dominar la aeronave. Yo no quería dominar la aeronave, yo quería volarla. Claro. Entonces, los conceptos, el choque de mentalidades es difícil. Había maniobras muy riesgosas que ellos exigían. Y había que hacerlas. Yo las hacía y ya no más. Hasta ahí. No, sí, ellos, por ejemplo, había una maniobra que a mí no me gustaba, donde con mucha frialdad, borraceando, casi cortaban el pasto con las palas. Dije, no, una piedra, una rama o algo. Un pájaro ya. Y aquí, adiós, ¿no? Se llamaba. Sí, y esa es una de ellas. La otra, las maniobras muy pronunciadas hacia arriba, donde el helicóptero ya estaba desplomando, se daban el pedalazo y caían por la izquierda o por la derecha y cosas que no estaba yo acostumbrado. La regresión, que es bien complicada y que se ocupa mucho en la fumigación. No, pero sometes al helicóptero a unos esfuerzos estructurales innecesarios. Y ellos te decían cuáles son los límites hasta donde dé. Sí. Sí, eso me cambió un comentario. Sí. Entonces, yo los vi temerarios. Sí. Y no era mi cultura. Claro. La seguridad ante todo. Y ellos no, sí. Temerarios. Bueno, por algo tienen máquinas que ¿cuántos años tienen luego volando? 40, 50 años, ¿no? Tienen esas máquinas y siguen dando guerra. Digo, en el aspecto de batalla, ¿no? Sí, pues ahí están los MI de la Armada. Llegaron en 1994. ¿Y ahí siguen? Ahí están volando. Con los overhauls y los servicios aplicados, ¿no? Ahí están. Hombre. Claro que la salinidad y la
sulfatación es fuerte aquí. Claro, eso sufren mucho las naves y eso es muy importante tener en cuenta porque es un desgaste al cuerpo. Y luego esas máquinas que las llevaban al límite. Al límite, por ejemplo, cuando hacían huracán, te apoyaban después de huracanes, de desastres, ¿qué tal los cargaban? Llevan hasta el tope. Yo me acuerdo verlos visto varias veces. Llevan hasta el tope y despegaban porque Dios es grande. Y porque la máquina era muy buena, honestamente. Pero sí, es mucho desgaste que se llevaban. Actualmente, Capi, bueno, después de haber volado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo usted volando dentro de la Marina? Como unos 35 años. 35 años aproximadamente. Dentro de todo eso, ¿usted tuvo eventos de los que usted, por ejemplo, accidentes, incidentes? No. No, fue muy afortunado. Sí. Ni dando entrenamiento. Cuidadoso. Ni en operativos, ni nada. Sí, cuidadoso. ¿Qué fue lo más difícil dentro de la Marina, ya estando usted ya preparado, ya como el Capitán Durán, ¿qué fue lo más difícil para usted? Las operaciones esas que hacíamos en el norte. En el norte, hacíamos a dejarlo. Esas estaban muy riesgosas. ¿Por qué? ¿Por qué eran riesgosas? Por el contacto, por la cercanía con las organizaciones. Ok. Por el riesgo que implicaba, ¿no? Ok. Entonces, sí, y aparte yo quiero pensar que no eran operaciones de un ratito. Meses. Eran meses, ¿no? O sea, sí, y que las analizaban desde mucho antes, las llevaban a cabo. Y si no eran victoriosos, si no era satisfactorio, ¿qué pasaba, capitán, en la operación? Bueno, una de las cuestiones que nosotros manejábamos es que de alguna u otra manera sí había resultados. Ah, ok. Porque, por ejemplo, podría parecer que no atrapé a ningún delincuente, no aseguré droga, no aseguré un vehículo, un barco o algo así. Pero el simple hecho de la presencia hace un efecto psicológico que inhibe la acción. Uh-huh. Se le llama disuasión en el medio militar. Ok. Inhibe a los delincuentes, a las organizaciones a actuar. No, pues ahí está la Marina. No, pues ahí está el Ejército. Aunque pareciera que no hay resultados. De alguna manera sí hay un resultado. De alguna manera podemos decirlo como psicológica. Exacto. Sí, podemos considerarlo así. Sí, porque el ver un uniformado marca presencia, o sea, marca respeto, marca impactación, ¿no? Y más si pues venían armados. No, sí, los ves uniformados y los ves las actitudes y todo eso. Sí. Inhibe a la delincuencia actuar. Ya no la tienen tan sencillita, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted se aventó en esos operativos, capitán? Pues yo en esos operativos llegué como en el 2000 y salí hasta el 2014. Muy complicado, ¿no? Sí, como unos 12 años estuve en ese ámbito. Cuando empieza principalmente la operación que generó el presidente Felipe. Entonces ahí a usted le tocó todo eso. A mí ya, a todos, porque fue una nueva escalada, ¿no? En contra del combate a la delincuencia. Y ahorita veo que la señora Sheinbaum también va a utilizar una metodología igual. Los primeros 100 días. Ok. Y así le llamó también el señor Felipe Calderón. Los primeros 100 días. Okay. Ahí está la estrategia que tiene en todos los ámbitos. También lo hizo Calderón. Fue complicado, ¿no? Pues ahí es donde se exacerbó el combate a las organizaciones. ¿Y si tuvieron resultados positivos, honestamente? Realmente es una lucha sin éxito. Okay. Tanto para ellos como para nosotros. O para la gente que los combate. Porque no vas a inhibir. Claro. Es sobre todo los recursos que ellos manejan, ¿no? Yo estoy seguro que hay otros entes más arriba, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿quién les compra la droga allá? Todo le echan la culpa al mexicano, al colombiano, al centroamericano. Debe de haber entes muy altos. Sí. Que estén... Mucho interés, no quiero pensar. Exacto, ¿no? Mucho interés. Qué complicado, la verdad es que... Está complicado y riesgoso. Y más que pues ustedes son vidas. Que pues le tienen que dar el frente, tienen que dar la cara, ¿no? En esos tipos de operaciones. Por ejemplo, es bien sabido que en la época de la prohibición del alcohol, uno de los principales distribuidores de alcohol era Al Capone. Sí. Pero Al Capone vivía en la frontera y era amigo de todos los mexicanos malosos que le vendían el alcohol en Matamoros y en otros lugares. Uh-huh.
De hecho, ahí en Puerto Peñasco, ahí estaba su casa. Ah, caray. Y cerquitas está la frontera con Sonoita o Arizona. Sí, sí. Y por ahí traficaban el alcohol. ¿Quién distribuye el alcohol? Él, en los Estados Unidos, era el... Así de ver a alguien, un ente. Pues son como los chinos, ¿no? En Mexicali, que también traficaban todo. No, hombre. ¿Cuántas cosas no pasarán por debajo de nuestras narices y nosotros no dándonos cuenta? Mejor. Te da tranquilidad. Sí. Y es menor el riesgo, porque hoy en la actualidad, bueno, siempre ha sido, ¿no? Principalmente pones en riesgo a tus seres familiares. Claro, la verdad es que fue una época complicada para el país. Sigue siendo. Bueno, sigue siendo. Y para ustedes fue mucho más, porque ustedes estaban en muchos operativos. Ya usted me platicaba por fuera cada cosa que le tocó tener que ver, aprender y aguantarse. Y que pues hoy en día es complicado hablar de esos temas, ¿no? Muy bien, mi capi. ¿Y qué pasa con José Durán después de en el 2014 que usted termina todas estas actividades dentro de la Marina? ¿Qué fue del capitán José Durán? Pues me dieron actividades administrativas. Ok. Me retiro en el 2017. Okay. No me retiro yo, sino me comunicaron mi retiro. ¿Después de cuántos años? El año sabático. 42 años. 42 años de servicio. Mi año sabático fue cuando al mes yo no conocía a tu papá, conocí a tu papá y tuve la oportunidad de trabajar en estudios aeronáuticos. Me llevó Israel. El famoso Israel. Otro piloto. Tucán. El Tucán. Tucán. Sí, que lo conozco desde hace... que él era mecánico. Sí. Él era mecánico. ¿Sigue volando con ustedes? Sí, ahí anda. Creo que ahora ya es ingeniero de pesca. Ya, no me digas. Creo que ya es ingeniero de pesca. Entonces ya es millonario. Pues usted dirá. Allá en Perú, en Ecuador. Creo que sí, creo que allá en el sur. Allá anda el buen Tucán. O sea, ya no vuela. Creo que sí, creo que todavía. Pues él fue mi instructor. Él fue uno de mis instructores. Bueno, por cierto. Y loco. Sí, temerario. Es un tema, porque casi la mayoría de los pilotos de helicópteros están como medio temerarios. No sé, quizás sea el mismo trabajo, ¿no? El mismo factor de riesgo. Es que la verdad, la máquina, el helicóptero, sí te exige mucho. Mucho. Muchos me dicen, no, es que el avión, le digo, a ver, el avión es complicado. Como usted lo platicábamos fuera de cámaras. Pero el helicóptero, ese es otro tema. No te puedes despistar. En el avión puedes equivocarte ahí levemente dentro de cabina. Pero en el helicóptero no te perdona. Y menos solo. A lo mejor vas ayudado, pero solo. ¿Y usted lo ha visto con el Robinson? ¿Qué tal es de complicado a veces? Sí, es un demanda pilotaje. Demanda pilotaje. Sí. Me tocó muchos pilotos, ya señores con experiencia, que decían, yo no me subo. Oiga, pero es una maquinita. No me subo. Dice, no están acostumbrados a ver cosas tan pequeñitas también. Y las bajas velocidades, ¿no? Y bajas velocidades. Y dices, ¿a poco aguanta esta cosa? Dices, sí, se aguanta. Y a mí me tocó ver al buen capitán Israel haciendo fumigación, porque también tiene la licencia de fumigador. Me han tocado ver videos donde busca el cardumen, el atún. Y no son cosas fáciles. Muchos han de creer que el piloto de helicóptero solo te va por ti a tu edificio y te lleva a tu trabajo y eso. Pues sí, esa es una parte del ejecutivo. Que a usted también le tocó hacerlo por los ejecutivos. Pero pues no todo el tiempo. No hay actividades demandantes. El de la pesca es uno de ellos. El de la pesca es uno. El gancho de carga. Y ahí mi familia tiene un conocido que pues para descanse. Pues el gancho se lo llevó. ¿Ah, sí? Sí, pues se le amarró la carga, no la pudo levantar, lo jala la máquina y pues le ganó el gancho y se fue para abajo. Y lo mató. ¿Aquí en México? Aquí en México. El gancho haciendo gancho de carga. Y dicen que era bueno haciendo gancho, pues ya se vio que a lo mejor no era tan bueno. Pero sí, la máquina no es para cualquiera, el helicóptero no es para cualquiera. Muy bien, Capi. Entonces, usted termina en el año 2017 y empieza ahora su transición de la vida de la Marina a la vida civil. ¿Cómo es eso? Porque alguna vez lo platicamos que es un año, ¿no? La transición que ustedes avientan. Sí, el año sabático. El año sabático, exactamente. ¿Cómo es eso, Capi? Pues realmente es una especie como de desaceleración, ¿no? Ah, ok. Estás en el activo, okay, con exigencias y dinámico, y pues de repente te desinflas, ¿no? Sí, claro. Para mí no fue tan dramático ni tan difícil.
Sí. Porque si tú te acuerdas, en esa época fue cuando los conocí a ustedes y me fui a la escuela de aviación y ahí me la pasé. Yo daba clases, todas las clases, simulador, vuelo y todas esas cosas. Ustedes tenían a Segoviano, pues volaban aquí. Durante volaban aquí. Llego yo y les digo, no, así no es. Que fueron sus alumnos, ¿no? Sí, fueron mis alumnos, Que fueron así mis es. instructores también. Sí, entonces les dije, no, así no. Lecuona se molesta mucho conmigo. Lecuona también fue de la Marina. Y porque a él le convenía los vuelitos aquí en Veracruz, toques y despegues y las maniobras ahí por cerca de Laguna de Mandinga, porque él tenía su trabajo en Cuernavaca. Entonces iba y venía rapidísimo. Y atendía su trabajo y atendía los vuelos de acá. Y algo que usted me comentaba, que lo mejor para un piloto es salir y volar. Aprender de todos los aeropuertos Realmente posibles. ese es nuestro trabajo. No andar aquí dando vueltecitas y esto y viendo aquí, yendo allá. Hay que ir de México a Veracruz, de Puebla a otros lugares. Y aprender. El transporte aéreo. Ese es el objetivo. Y aprender. Y ahí fue donde empiezo. Uno de los primeros fue Orlando, que empezamos, vámonos a hasta Monterrey, si fueron sí, ustedes. el primer vuelo fue hasta Poza Rica. Poza Rica. Y estaban las condiciones meteorológicas. Iba tu papá. Sí. Y un licenciado que era amigo de ustedes. Ni me acuerdo yo, la neta. Pues yo veo que yo estaba en Monterrey, ahora sí que yo. No me tocó eso a mí. Y Pero ahí empezamos a abrir espacios. Lecuona ya no quiso. Segoviano y Durante pues tenían que estar, volaban con la cuestión de que si les salía un vuelo a ellos, corrían inmediatamente suspendían el vuelo y se iban a volar a su empresa, ¿no? Y es cuando usted entra a dar también Sí, apoyo. y empezamos a abrir espacios. Volamos a Coatzacoalcos, Minatitlán, Tampico, Monterrey. Y así empezamos Villahermosa, empezamos a abrir el espacio para que verdaderamente ese es el vuelo, ese es el objetivo. Transportarse de un lugar a otro, navegar. Toques y despegues, llega un momento en que se vuelve rutinario. Sí, sí. Y eso no hace al piloto. Bueno, y digo yo, ¿no? Creo que en parte tiene razón. Enfrentarte a los cambios, a otro aeropuerto, a otras condiciones. Otro terreno, otras tipos de comunicaciones, a veces tráfico, que eso es muy elemental. La experiencia que uno va logrando, como usted lo dijo al principio, el número de horas son importantes, porque eso es lo que nosotros nos dice, a ver, cuánta experiencia traes y dónde has andado. Muy bien, Capi. Y después usted estuvo un tiempo dando instrucción y de ahí regresa a volar helicópteros en la parte de servicios públicos, ¿no? Si no estoy mal. Sí, uno de mis compañeros lo designan secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas. Y estuvo volando ya. Y ellos inician un proyecto que me parece muy interesante, que podría tener aplicación en todos los ámbitos de la seguridad pública, que es contar con el helicóptero. Pero con un helicóptero que sea policíaco. Policíaco, ¿ok? Sí, no, así que hay muchos que... Lo pintan, nada más le ponen policía y se acabó, ¿no? ¿Cómo le ponen? Fuerza civil, ¿no? Cosas así. Tienes que tener el equipo, porque la mayoría de los actos delincuenciales se cometen de noche. Ah, ok. Ese es un punto. Entonces necesitas una cámara. Necesitas equipo de comunicación. Lentes de visión nocturna. Lentes de visión nocturna. O sea, una capacitación buena es una magnífica herramienta. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en esas operaciones? 4 años. 4 años. Y ya. Sí, me retiré. Y regresó a dar instrucción. ¿Y ahora cómo se Sí, tuve siente? la oportunidad de ver a Peña, al maestro Peña. Y le pedí la oportunidad y me dijo que sí, que me incorporara a dar clases. ¿Y cómo se siente ahora dando ya? Estando en tierra. La verdad porque, es que es muy grato dar clases. O sea, al menos a mí, ¿no? Primero me volví a reactivar y me actualicé. Porque no es lo mismo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, verdaderamente ya no necesita el plotter, las cartas ni el computador. Sí, ya con el iPad esas maravillas. Y con el ¿qué? Sky Vector o Sky no sé qué, tantas aplicaciones que hay. El ForeFlight. El ForeFlight y todo eso, ya no necesitas hacer nada. Inclusive ya te da un formatito donde te dice de tal a tal lugar, tal rumbo, tal distancia, esto, aquello. Combustible y tanto tiempo te vas a tardar. Todo, peso y balance. Sí. Que es a donde vamos, ¿no? Y eso así se trabaja en las líneas aéreas. Cuando alguien ingresa a una línea aérea, seguramente Orlando tiene un iPad Sí, claro. que le dio la empresa. Y ahí está todo.
Y ahí están los comunicados y todo. ¿Ustedes en la Marina también tenían todo eso? Sí, claro, claro. Todo. Sí, Sí. ustedes también no tenían escatimaban Sí, en sí, recursos sí, en esa sí, parte, sí. claro. Sí, hay un iPad para cada aeronave. Muy bien, Capi. Y ahora, bueno, ya con usted, después de sus 42 años de servicio en la Marina, su parte en servicios públicos, en su ahora dando instrucción, usted que viera hacia atrás y vea al capitán José Durán, ¿qué podría usted decirnos para todas las generaciones que están interesadas en entrar al mundo de la aviación, tanto entrar en el ámbito civil o en el ámbito de la Marina o de la Fuerza Aérea? ¿Qué les recomendaría usted a todas esas generaciones? Pues suena muy atractivo estar en la aviación, ¿no? Glamoroso le llamo yo. El uniforme, las chicas, los vuelos, el avión, el atractivo económico. Eso hace que en un momento determinado pueda haber una niebla que no les permita verdaderamente darse cuenta que si es o no es su vocación. Okay. Entonces, volar por volar, cualquiera lo puede hacer. Pero yo he visto y he conocido gente que sufre mucho en el vuelo. Okay. Va a los vuelos muy estresado y son capitanes y todo. Y cualquier movimientito ya están tensos, ya están espantados, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la aviación la puedes llevar a cabo y divertirte, es tu profesión. Si tienes que volar y vas sufriendo, no es tu profesión. Divertirse, disfrutarlo. Sí, disfrutarlo. Si no lo disfrutas, bájate de él. Porque va a llegar un momento en que te vas a bloquear o te vas a entrar en una situación de pánico extremo y no vas a poder resolver las cosas. Tu recomendación, disfrútenlo y sean felices volando. Ese es el termómetro. Si vuelas y lo disfrutas. Porque ahí mismo lo inventaron los norteamericanos. Okay. La aviación no es un trabajo, es una aventura. Sí, es cierto. Si tú sufres para volar, si tú te sientes tenso, te sientes molesto, irritado, aprensivo y todo eso, la aviación no es tu profesión. Muy bien, capitán. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Esperemos por permitirme esta gran oportunidad de convivir con ustedes. Gracias, Gaby. Ahí estamos pendientes a ver si se repite. Órale, ya estoy dispuesto. Gracias, capitán. Gracias a ti, Mayito. Estamos pendientes. Pendientes.